Thank you, muchísimas gracias, bienvenidos a esta plática Rutas Territoriales de Descarbonización. Me presento, mi nombre es Natalia Lever, soy directora regional para The Climate Reality Project América Latina. Hoy estamos aquí para hablar cómo hacer acción climática desde lo territorial a partir del proyecto que llevamos a cabo en Colombia, Climate Reality Project, una organización internacional fundada y dirigida por el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore, o PEPA, la Organización para la Educación Ambiental, una organización colombiana dedicada a la educación basada en naturaleza, con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación colombiana y también financiada por la Agencia de Cooperación de Reino Unido, UK Pact. Y para hablar acerca de este proyecto tenemos aquí a Alejandra Cifuentes. Ella es activista con más de 10 años de experiencia, es directora de Gobernanza Climática en el proyecto Camino hacia Carbono Neutral y ahora está estudiando un doctorado en Planificación Territorial y Sustentabilidad en la Universidad de Temuco, en Chile. Bienvenida, Alejandra, y una gran amiga además. Pues vamos a comenzar esta conversación y me gustaría que nos platicaras por qué la escala local importa en la acción climática. Gracias, Nat. Buenos días para todos y todas. Es un gusto para mí compartirles un poco de la experiencia del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Y para empezar esta conversación, ¿por qué nos importa? Nada simple, y es porque no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo las metas, ya tenemos metas basadas en ciencia a nivel internacional, los países ya se comprometieron, ya tienen sus NDCs, pero no estamos cumpliendo. Si analizamos los indicadores, la brecha entre la meta y la realidad es muy, muy grande. Y los gobiernos locales son justo la célula de los países. Allí es en donde se implementan las grandes transformaciones que necesitamos para cumplir estas metas. Si no empezamos a atacar por la célula, no vamos a abordar todo el problema. Entonces, pues desde ahí necesitamos esas grandes transformaciones. Como sociedad civil no hemos entendido cuál es nuestro rol para acompañar a los gobiernos locales, a los gobiernos subnacionales a implementar estas metas que son el orden global, pero que tienen que implementarse en una célula chiquita. Si no empezamos por ahí, no vamos a lograr las grandes transformaciones. Muchas gracias, Aleja. Pues bueno, hay un poder enorme en el nivel local que hemos descubierto a través de 3 años de trabajo en el proyecto de Camino hacia Carbono Neutral. Y para seguir la conversación, entonces, tú nos dices, están las metas basadas en ciencia, ya están ahí, ya sabemos qué es lo que tenemos que lograr. Sabemos que si no empezamos desde lo local, si no germina desde abajo, si se siente como unas metas impuestas y no lo entienden y no lo pueden implementar, ¿por qué, si sabemos que es tan importante, está tan rezagada esta escala local para la acción climática? Bueno, en realidad este gran poder que tienen los gobiernos locales no ha sido lo suficientemente aprovechado. Les voy a poner un ejemplo, y es el pequeño gobierno en un departamento que se llama Boyacá. Es un gobierno chiquito de menos de 4.000 habitantes. Este gobierno lidera la declaración de emergencia climática en su municipio y une a 9 municipios más aledaños porque entiende que el cambio climático no respeta fronteras político-administrativas y entiende que para garantizar el bienestar de su población tiene que tener 2 asuntos estratégicos, que es el acceso al agua y el acceso a los alimentos. Y esto no depende solo de sus límites político-administrativos. Así que este gobierno se echa encima a 9 más y dice: todos declaremos emergencia climática, crean lo que se llama la región funcional de cambio climático de Boyacá y empiezan a implementar acciones conjuntas. Sin lugar a dudas, esto ha impulsado que muchos actores se unan en una especie de rompecabezas. Si todos nos unimos, vamos a lograr estas metas. Y bueno, ¿y esto por qué no se ha entendido? Yo, la verdad, con el proyecto y con toda nuestra experiencia hemos visto que el gobierno nacional no da abasto. En Colombia tiene 32 departamentos, más de 1.000 municipios, 8 distritos. ¿Cómo le da al gobierno nacional, ¿no? Todo este trabajo es demasiado trabajo, no, por más voluntad política que exista. No hay cantidad de funcionarios que puedan llegar a más de 1.000 municipios, a más de 32 departamentos y 8 distritos. No lo hay. Así que ese es un gran reto. Y cuando hablamos con los gobiernos nacionales y con los gobiernos locales, bueno, ¿por qué no avanzamos? Primero, lo que decía, son metas impuestas. Uno habla con un alcalde local y le dice: tiene que cumplir la estrategia 2050, tiene que cumplir los ODS. Nos comprometimos a reducir el 51% de las emisiones a 2030. Primero ¿qué es eso? A mí eso no me toca, aquí no, cambio climático, aquí no. Pero ¿cómo no?
Después dicen, no, esto es una tarea más impuesta, nosotros ya tenemos muchísimos más acciones que tener, tenemos más aspectos en que poner atención, tenemos temas de seguridad, tenemos temas de salud, tenemos temas de educación. El cambio climático se ve entonces como una carga adicional, no como algo transversal a la planificación territorial y que es completamente visible en el bienestar. Si nosotros atacamos y hacemos entender a los gobiernos nacionales que el cambio climático es transversal y estratégico para su bienestar, podemos empezar a hablar de acción climática local. Muchísimas gracias, Aleja, muy interesante estas cosas que hemos aprendido como proyecto y que en principio no estábamos pensando en atacar al nivel municipal, pero ahora después de 3 años, con tantas cosas que hemos aprendido, lo estamos haciendo y vemos que ahí es donde hay que trabajar. Entonces te voy a pasar el micrófono. Aleja nos va a contar un poquito de manera rápida de qué va el proyecto, cómo lo estamos trabajando, y la idea es que conversemos aquí cómo trabajar con ese nivel local e inspirar a otros países de América Latina a seguir con este proyecto. Al final les vamos a compartir algunas herramientas y espero que se pongan en contacto con nosotros para replicar este esfuerzo. Así que, Alejandra, por favor, cuéntanos qué es Caminos de Carbono Neutral, cuáles son las lecciones aprendidas. Claro que sí, Nat. Nuestro proyecto Camino hacia Carbono Neutral es una iniciativa que busca aportar al cumplimiento de las metas nacionales de cara a la estrategia de largo plazo E2050. ¿Y a través de qué? A través del fortalecimiento de capacidades de los gobiernos subnacionales y locales para implementar acciones climáticas de cara a la transición justa. Este proceso sin transición justa y sin justicia climática no tiene ningún sentido. Nosotros entonces empezamos a trabajar a través de algo que hemos denominado rutas territoriales de descarbonización. ¿Y qué son esas rutas? Básicamente entramos a un gobierno local y empezamos con 3 preguntas. ¿Qué futuro queremos? ¿Qué lo obstaculiza? ¿Y qué lo facilita? ¿Qué tenemos y qué no tenemos para llegar a ese futuro deseado? Y es un futuro deseado que es colectivo, que es construido con los diferentes actores. Y aquí ya empezamos a abordar ese reto, ¿no? No es nada impuesto. Entonces, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos trabajando en 5 departamentos de Colombia. Nosotros trabajamos en el departamento de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá. Y empezamos preguntándole a la gente y a sus dirigentes cómo se imaginan su futuro a 2050 de cara al cambio climático. Y eso lo llamamos visión de descarbonización. Fue construida completamente colectiva. Luego empezamos a identificar qué cosas positivas tenemos y qué otras no tan positivas y cómo las abordamos. Los habilitadores se potencializan y los obstaculizadores se atacan. Luego empezamos a hablar, bueno, ¿qué tenemos en fortalecimiento de capacidades? Tenemos el suficiente conocimiento para generar inventarios de gases de efecto invernadero, para implementar acciones, para hacer evaluación de riesgo climático y empezamos a atacar esos puntos. Luego entonces empezamos a hablar de transversalizar la gestión del cambio climático en toda la planificación territorial, en los planes de ordenamiento territorial, en las políticas públicas, en las políticas que no son del área ambiental, una política de género, una política de educación, cómo esto aporta a la gestión del cambio climático. ¿Y eso para qué es importante? Porque uno diría, es obvio, o sea, nosotros que trabajamos en ese tema diríamos, hay que hacerlo. Y es que eso aterriza recursos y aterriza metas. Entonces los recursos del cambio climático ya no venían solo de la gestión del riesgo y de la parte ambiental, sino de todas las otras áreas que tienen los gobiernos. Entonces por eso ahí es importante. Luego empezamos con un tema de hacerlo real. Vamos a formular proyectos, qué proyectos podemos formular, a qué necesidades atienden, a qué metas atienden. Y luego empezamos a buscar, bueno, ¿quién nos financia eso? ¿Qué fuentes de financiamiento están asequibles para nuestros municipios? Y cómo las comunidades y en especial los grupos vulnerables se integran en la formulación de esos proyectos desde sus etapas tempranas hasta la evaluación, monitoreo y por supuesto los beneficios de la acción climática, cómo se distribuyen de manera equitativa. Y finalizamos entonces con la implementación de acciones. Y en este momento nosotros estamos en la etapa de formulación y acceso a fuentes de financiamiento y todo el involucramiento de la comunidad ha sido transversal. Llevamos ya 3 años trabajando con más de 100 gobiernos locales en esta materia. ¿Qué hacemos entonces? Fortalecemos capacidades en muchos temas: género e inclusión social, ordenamiento territorial, incidencia política. Nosotros tenemos ahora elecciones el próximo 29 de octubre, así que los gobiernos van a cambiar y todo este proceso debe trascender, deben ser políticas de Estado y no de gobierno. Generamos herramientas, ya les vamos a compartir varias de ellas, pero desde narrar la crisis climática, desde el arte y desde los cuentos,
hasta generar estrategias para formular proyectos. Tenemos todo ese abanico. También somos unos constructores de puentes. Nosotros comunicamos al gobierno nacional, a la banca de primer piso, al Departamento Nacional de Planeación, con los gobiernos locales, con las comunidades, con el sector privado. Generamos nuevas narrativas que comuniquen esta crisis climática desde la esperanza activa y no desde la desesperación, que es completamente importante para entender por qué nos afecta. También generamos cambiar las reglas, y es que acá ya no estamos trabajando en los enfoques top-down, la toma de decisiones, sino más bien un equilibrio en el top-down y en el bottom-up, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que sea algo más colectivo. Empezamos en la formulación de proyectos y finalizamos con el acceso a financiación. Algunas lecciones aprendidas como para pasar de la retórica a la acción: la importancia de transversalizar esta gestión del cambio climático como un asunto transversal en la planificación territorial, no solo porque se alinea con las metas nacionales, sino porque permite destinar recursos. Si en los planes de desarrollo no existen metas climáticas, es muy difícil un tomador de decisión para destinar recursos específicos para esta gestión. Tenemos que fortalecer la articulación territorial, sectorial y, por supuesto, la participación ciudadana. Un tema fundamental es que hay mucha debilidad en la estructuración de proyectos. Es un cuello de botella que hemos encontrado, que sean atractivos a financiamiento. Y en este caso, aumentar los productos de financiamiento, especialmente los que son asequibles a comunidades. Muchas comunidades se enfrentan retos para que se les desembolsen los recursos para su manejo, así que ahí tenemos una gran brecha. Y en este sentido, promover la asociatividad territorial nos ha permitido trabajar en rompecabezas, trabajar en colectividad para avanzar. Y finalmente, tener un lenguaje motivador que inspire desde la esperanza a la acción y no nuevamente como un proceso negativo de cara a la crisis climática. Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho así rápidamente para compartirles ahora las herramientas, ¿no? Gracias, pues Alejandra ya nos contó un poco de ese mandato que tenemos como sociedad civil, a apoyar estos esfuerzos que vienen desde lo internacional y empezarlo a implementar en los gobiernos locales. Y entonces el día de hoy queremos presentarles algunas de las herramientas, más de 10 herramientas que hemos generado a partir del proyecto, y también contarles, bueno, desde Climate Reality tenemos más de 5.600 líderes climáticos, activistas en 22 países de la región, que tienen hambre de ayudarles a sus organizaciones, a sus gobiernos a implementar estas acciones en lo local. Esperemos que esto les sirva de inspiración y que nos acerquemos después de la conversación para, como dice Alejandra, hacerlo real. Primero, pues bueno, este manual para la construcción de territorios carbono neutrales. Esto fue diseñado para los proyectos que están comenzando, para los nuevos gobiernos que van a comenzar ahora. 29 de octubre tenemos elecciones en Colombia, pero va desde, bueno, términos clave: cómo está este país frente al cambio climático, cuál es el marco político normativo, por qué el cambio climático es un asunto político y de orden público, cómo financiamos estas acciones, cuáles y cómo debemos realizar proyectos de cambio climático, proyectos tipo. Entonces estamos trabajando con comunidades energéticas, con proyectos de movilidad eléctrica. Ya está el proyecto armado, simplemente hay que territorializarlo y ponerlo en marcha, diagnósticos, en fin, son 11 capítulos que nos gustaría pues también replicar en otros países. Tenemos aquí este manual de financiamiento combinado para la descarbonización. Es una hoja de ruta con 9 pasos que ayuda a los gobiernos locales a entender de qué manera conjuntar a otros actores para que podamos compartir no nada más la inversión, sino también el riesgo, que es otro cuello de botella que encontramos muchísimo en el financiamiento de proyectos a nivel local. Acá también en los QRs pueden encontrar estas herramientas. Tenemos este kit de herramientas muy bonito que les puedan ayudar desde generar líneas base, diseñar acciones, encontrar como estas bases administrativas, políticas, encontrar la comunidad que les va a ayudar a llevar estas acciones a cabo. Y bueno, en este QR pueden encontrar un Linktree, como les decía, con más de 10 herramientas que ya hemos generado desde el proyecto, también historias de éxito, historias inspiradoras generadas desde las comunidades en las que llevamos trabajando por 3 años. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos mucho interés en dejar espacio para preguntas
y que de nuevo abramos la conversación y sigamos trabajando en colaboración, que es la piedra angular del proyecto de Camino hacia Carbono Neutral. Entonces, pues aquí están las redes sociales de Camino hacia Carbono Neutral, de Climate Reality Project América Latina. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, con estos handles. Y bueno, también acá me levanto para que puedan tomarle fotografía a los correos de Alejandra y el mío también, y se pongan en contacto. Entonces, si les parece bien, Aleja, lo dejo hasta aquí y abrimos el espacio para nuestro. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y muy interesante la iniciativa. Quisiera saber si esta ruta también podría ser aplicable a cuencas pequeñas y también al sector de la agroindustria. Claro que sí, nosotros nos enfocamos en dos sectores, en energía y transporte, primero porque es un gran interés para nuestro cooperante, segundo porque tiene gran potencial. Sin embargo, hemos entendido que este tema, al ser tan transversal, tiene que tocar todas las esferas. Y en ese sentido, los proyectos que acompañamos tienen un componente transversal en el sector aforo. Y ahí entonces entran todos estos cambios en el uso del suelo que están atacando a nuestras cuencas hidrográficas. Justo tenemos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza e intervenimos la política pública de pago por servicios ecosistémicos del municipio de Jamundí y metiéndole todo este tema de cambio climático. Así que hay todo por hacer, y si enmarcamos todo en soluciones basadas en la naturaleza integrales, creo que por ahí es la ruta. Si bien nosotros trabajamos en esos 5 departamentos y en esos 2 sectores, las herramientas están para aplicarlo en cualquier sector. Así que prestos a colaborar. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo la cooperación internacional y la diplomacia podrían contribuir a la gobernanza climática? No, pues ese es el meollo del asunto y nosotros nos la pasamos trabajando, es justo para crear puentes. Mira, los cooperantes y los fondos grandes de acceso a financiamiento todavía no han comprendido las brechas para implementar los proyectos en una escala muy local. Ninguna comunidad indígena que se acerca a nosotros trabajamos con la comunidad indígena Muisca de Sesquilo y de Cota en Colombia, se acercan porque querían soluciones energéticas basadas en fotovoltaica, en sus casas, en sus malocas, y en un centro donde enseñaban a los niños artesanías. Entonces necesitaban eso y querían eso. ¿Quién les da los recursos a una comunidad indígena que no tenía personería jurídica? ¿Cómo maneja uno eso? ¿No? Entonces, ¿qué confianza hay? No hay la suficientemente confianza para que el actor lo implemente, a pesar de que las comunidades indígenas han demostrado implementar proyectos completamente exitosos, pero todavía no se entiende eso. Y es un gran pequeño, es un small gran, instalar ese sistema no es, digamos, un costo tan grande si se compara con los fondos nacionales o internacionales, ¿no? Entonces esos pequeños proyectos no entran porque el grant es muy grande y tienen que cumplir una serie de procesos burocráticos que de aquí a que se cumpla, no, ya dice uno ya como que se aburre y no, es complejo. Entonces, desde la cooperación internacional nosotros consideramos que estar más cercanos y entender el contexto donde se van a implementar esos proyectos es clave para facilitar el acceso a esos recursos. Creo que desde el financiamiento podemos acelerar esa cooperación y bueno, y en términos de diplomacia, para nosotros la participación y dar voces a la gente que está allí en territorio sufriendo los efectos del cambio climático, pero también con las potenciales soluciones en los marcos de cooperación internacional y de negociación, es clave. Mira, nosotros hablamos con más de 500 personas de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, para entender cómo sus conocimientos tradicionales y locales podían aportar a todo este proyecto. Y ahí entendimos que todavía hay una brecha muy grande entre la política pública y lo que la gente necesita. Son soluciones impuestas, no atienden necesidades. Entonces, por ahí también podemos empezar. No, a ti, gracias. Gracias. Mi nombre es Elkin Briceño, asesor ambiental del alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey de Bucaramanga. Nosotros venimos teniendo avances importantes en la conformidad climática a través del inventario de gases de efecto invernadero, análisis de vulnerabilidad y riesgo a cambio climático, política ambiental, cambio climático y transición energética a 2032, y un fuerte componente en el tema de la defensa del agua que usted lo trató en su presentación. La semana pasada realizamos la segunda cumbre mundial de páramos, tuvimos un panel de cierre precisamente sobre narrativas ambientales porque también estamos convencidos que ese es un camino fundamental. Se viene el cierre de los gobiernos. ¿Cómo pueden ustedes apoyar
más desde el acompañamiento. Se sabe que desde cuando se llevan las instituciones al territorio, los expertos al territorio, en la formulación de los planes de gobierno, esto es de gran trascendencia. Entonces creeríamos que para Santander, para Bucaramanga, en Colombia, sería muy importante este acompañamiento técnico. ¿Y qué mensaje contundente nos recomienda usted que adelantemos con estos nuevos gobiernos en las comisiones del palo? Gracias. No, a ti muchas gracias, qué pregunta tan buena, porque nosotros venimos trabajando con los candidatos a corporaciones públicas, tanto a alcaldías como a gobernaciones, como a consejos y asambleas. Y en ese sentido, con el manual de descarbonización que te compartimos, les damos herramientas para que lo integren primero en sus programas de gobierno a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y luego en sus planes de desarrollo como línea estratégica transversal y dentro del contenido programático. Si esto no está en el contenido programático con proyectos específicos, con recursos asegurados, es muy difícil mover estas acciones. Mi mensaje principal para los nuevos tomadores de decisión es que qué alcalde, qué gobernador no quiere ser reconocido por generar mejor calidad de vida. Y si nosotros no atacamos la crisis climática, no hay mejoramiento de calidad de vida, no hay protección de medios de vida y no vamos a tener ningún futuro. Entonces, si nosotros no tratamos de conversar y unir estos puentes entre las necesidades de las comunidades en un país tan altamente vulnerable al cambio climático como Colombia y los planes de desarrollo que nos van a marcar esa hoja de ruta, no vamos a tener ningún futuro como gobierno local para enfrentar, mitigar y adaptarnos a la crisis climática. Nosotros desde el proyecto generamos estas herramientas que son de uso libre, de acceso público, y estamos trabajando muy de la mano con la Procuraduría General de la Nación. Esta es una recomendación para los gobiernos de América Latina, y es que trabajen con sus procuradurías, porque los municipios y los gobiernos locales sí escuchan mucho a la Procuraduría, y ahí cuando les escuchan entonces se hacen caso y sí empiezan a adoptar estas herramientas. Nosotros, la Procuraduría, nos ha permitido llegar a los municipios. Con ellos estamos construyendo unas recomendaciones para los nuevos planes y unos procesos de entrenamiento. Si bien estamos en estos 5 departamentos, los invitamos también pues, a que otros territorios nos puedan acompañar. Y en el marco de los nodos regionales de cambio climático de nuestro sistema, de nuestro SISClima, también estamos generando capacidades allí. Así que al ser del orden regional, pues en el caso de Bucaramanga podríamos pues integrarlo como parte de estos nodos y empezar a trabajar. Tal vez preguntas adicionales en la sala. Listo, muchísimas gracias entonces a nuestros organizadores. Pues cerramos el evento. Muchísimas gracias por participar. Acá de nuevo les dejamos los contactos y esperamos ver replicados estos esfuerzos en más gobiernos locales. Muchas gracias.